Tiene que saber reconocer esto, ¿no? Sobre todo los diagnósticos diferenciales. Entonces, hoy día veremos el síndrome de isquemia coronaria, ¿ya? ¿Qué viene a hacer esto? Entonces, el síndrome de isquemia coronario agudo, ¿no? Viene a ser un síndrome caracterizado por la disminución del aporte de oxígeno al corazón en razón a su requerimiento metabólico. Ustedes saben pues que nuestras células son aeróbicas, ¿no? Entonces, si no hay un adecuado flujo a estas células, se mueren. ¿Y quiénes son las más susceptibles? El corazón, el cerebro, ¿no? Entonces hay factores de riesgo para llegar a ser un infarto cardíaco, ¿no? Y la principal es la dislipidemia, el tabaquismo, sobre todo cuando hay obesidad, ¿no? Entonces, y si es diabético, ya de por sí es un paciente, ¿no? Un equivalente coronario crónico. Entonces, la clásica, y esto ya de repente un paciente que tiene un infarto masivo, ¿no? Ya viene con trastorno del sensorio, ven cómo está todo mojado, que es la diaforesis, ¿no? Como hacen, dependiendo del infarto, si es un infarto grande, ya hacen shock cardiogénico, entonces ya hay frialdad distal, no van a palpar los pulsos, no le van a encontrar la presión, está con trastorno del sensorio para intubación, ¿no? Y el síntoma previo, que puede decir los que están alrededor de él, es que se quejaba de dolor torácico, se cogía el pecho, ¿no? Y se desmayó. Entonces, la clínica, lo que van a reconocer ustedes va a ser un dolor torácico, ¿no? Un dolor torácico típico y a veces atípico. ¿Por qué? Porque tenemos los pacientes diabéticos que por su neuropatía diabética a veces no sienten nada y a veces se están infartando y ni sienten el dolor. A veces un dolor en epigastrio es algo raro, ¿no? Entonces, sobre todo en los diabéticos hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el síndrome isquémico coronario agudo es la principal causa de mortalidad en países desarrollados, ¿no? Afecta al 8% de la población general y sobre todo en mayores de 65 años. Más frecuente es en varones que en mujeres, ¿ya? Y en la mujer aumenta después de la menopausia, porque pierde, ¿no?, los factores estrogénicos que le protegen, entonces ya aumenta su incidencia. Entonces, dentro de la clasificación clínica de los síndromes isquémicos coronarios, tenemos la cardiopatía isquémica subclínica, ¿no? Luego tenemos la cardiopatía isquémica sintomática, que ya tenemos la isquemia silente, que lo vemos en los diabéticos, ¿no? El infarto agudo y miocardio silente. Luego tendremos los síndromes coronarios agudos, como la angina inestable, la isquemia aguda persistente, el infarto agudo de miocardio, y las muertes súbitas, ¿no? Como dice la primera foto, ya puede hasta morirse inmediatamente. Tenemos también los síndromes coronarios crónicos, ¿no? Que es una angina crónica estable, las miocardiopatías isquémicas crónicas, ¿no? Que pueden tener de base de arritmias, taquiarritmias. Entonces tenemos una amplia gama de los causantes. Entonces, dentro de la fisiopatología, como les habíamos mencionado, nuestras células son aeróbicas, necesitan oxígeno. ¿Y quién lleva el oxígeno? Los glóbulos rojos, la sangre. ¿Y la sangre por dónde pasa? Por un vaso sanguíneo. Y si este vaso sanguíneo lo tapas total o parcialmente, va a generar un aporte disminuido de oxígeno. Por lo tanto, ese metabolismo aeróbico pasa a un metabolismo anaeróbico, ¿no? Y va a haber una alteración metabólica celular. Esto va a hacer que las células miocárdicas se atonten, no trabajen bien, llegando a morir, y esto va a causar alteraciones de la disfunción diastólica, entonces no se va a relajar bien. Luego va a seguir avanzando, va a causar disfunción diastólica, ya no se contrae bien. Y al final, daño celular, ¿no?, que puede ser reversible de acuerdo al momento que actuemos, porque imaginemos que si está del dolor torácico, por lo menos, imaginemos, el tratamiento es temprano, llega dentro de los 30 minutos previos, digamos, ¿no? Le hace su trombolisis, le ponen su stent cardíaco, o sea, se reperfunde esos miocardios, entonces puede salvar todo esto. Pero ya cuando se murió, ya llegó tarde, que sea a las 24 horas, ya no hay nada que hacer, ya hay necrosis miocárdica, ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya está, el infarto pasó.
Entonces, esta necrosis miocárdica, ese pedazo del corazón que está muerto, ya lo vamos a observar nosotros por exámenes auxiliares. Este examen de ayuda diagnóstica es el ecocardiograma, ¿no? Es como la ecografía que hacemos en el abdomen, pero del tórax, ¿no? Ecocardiograma, un eco de corazón. Ahí vamos a ver, vamos a valorar cómo está la fracción de eyección, o sea, la fracción, cómo se contrae el ventrículo, ¿no? Entonces, el ventrículo normalmente es simétrico, pero cuando hay este infarto, de repente un pedazo ya no se mueve bien y ahí el cardiólogo le pone asinesia, disinesia, ¿no? O hipocinesia. Entonces, de esa forma lo reporta y obviamente ya no es una fracción de eyección más del 60%, que es lo normal. De repente puede poner una fracción de eyección 30%, ¿no? Y ya lo deja ya limitado al paciente. Entonces tenemos que, para un paciente que tiene un síndrome isquémico coronario, ¿no? Hay factores de riesgo, ¿no? Desde la dislipidemia, la obesidad, la diabetes, ¿no? El tabaquismo. ¿Qué más? Entonces vamos a ver que todo lo que comemos se manifiesta en nuestro organismo, no es que lo botas. Si abusas de las comidas chatarras, obviamente todas esas grasas se van pegando en la íntima de tu arteria, ¿no? Entonces se va engrosando tu íntima hasta que llega a ser tan gordita que en un momento se rompe la plaquita y entonces se forma el trombo, ¿no? Y entonces, si se obstruye totalmente, es que causa el síndrome isquémico coronario. Entonces, dentro de la fisiopatología de la aterotrombosis vamos a ver que hay un proceso de lesión mecánica, ¿no? Que va a causar inflamación, que esto a la vez va a hacer que se repare y cicatrice, ¿no? Pero cuando esto es demasiado, o sea, tapa todo, causa el infarto. Este proceso tiene lugar en un territorio ya delicado y está alterado, ¿no? Y hay desequilibrio y por lo tanto importantes consecuencias. ¿Quiénes entran a tallar? Como vimos, el endotelio, ¿no? Que es el vaso sanguíneo, el colesterol que forma la placa. Cuando se rompe va a tener contacto, ¿no? Las plaquetas, la cascada de coagulación, la trombina, fibrinófila, que van a formar el trombo, ¿no? Y los mediadores inflamatorios, los leucocitos, macrófagos. Entonces todo eso van a hacer que se forme el trombo y tapa. ¿Qué más? El daño del endotelio va a estar mediado también, ¿por qué? Por la entrada del LL, lo va a terminar, ¿no? De vino sin sol. Que entra en el endotelio, eso va, colesterol bajo va a hacer de que atraiga los leucocitos, ¿no? Y se forma una capa inflamatoria, aparte va a ser depósito de una capa de plaquetas, ¿no? Entonces, si tenemos el HDL, que es nuestro colesterol bueno, esto ayuda a sacar al LDL, ¿no? Pero cuando lo tenemos bajo, se va creciendo, va aumentando esa placa y se va a hacer vulnerable. Entonces, esta placa vulnerable puede evolucionar a que se rompa, ¿no? O esté bien formadita y se quede como una placa estable, ¿no? Entonces, si tenemos una placa vulnerable, ¿no? En todo caso se rompe por cualquier mecanismo, va a causar un trombo oclusivo, ¿no? Causado por plaquetas, trombina, fibrina, y va a obstruir la luz del vaso sanguíneo. Entonces, como les mencioné, a lo largo de la vida, ¿no? La grasa se va acumulando, ¿no? A nivel endotelial, ¿no? Entonces, en la primera década no se ve nada, pero ya para la tercera década ya estamos viendo que está acumulada la grasa. Por eso es que si ustedes se dan cuenta en los adultos mayores, a veces cuando le toman una plaquita de los pies, van a ver todos los vasos sanguíneos calcificados, ¿no? Porque es toda la placa de grasa que se calcifica y ven los vasitos del pie. Eso lo van a ver, vean en sus abuelitos, ¿no? Van a ver que el vaso, la arteria es más duro, porque esto se calcifica. Ya no tiene esa elasticidad, ¿no? Normal que la tenemos nosotros. No sé si ustedes han visto cuando inflan un globo, ¿no? Tiene esa propiedad de estirarse y contraerse. Pero cuando el globo se pasa, como se pasa el tiempo, se degrada y el globo se vuelve duro, ¿no? Ustedes lo soplan y ya no es tan elástico, hasta incluso se rompe. Es lo mismo que pasa con nuestros vasos sanguíneos, con el tiempo. Entonces la sintomatología va a estar dada de acuerdo a la obstrucción de la arteria coronaria, qué tipo, qué rama, ¿no? Si es una obstrucción total o parcial. Entonces hay causas de isquemia coronaria, ¿no? En los cuales no hay obstrucción coronaria. ¿Cómo es eso? Un paciente, por ejemplo, los diabéticos, ¿no?
por ejemplo, que se dializan. Por lo tanto, entonces, si tienen una enfermedad renal crónica, ya de por sí sabemos que ellos son un equivalente que cursan con anemia crónica, ¿no? Los que se dializan, sus hemoglobinas normalmente son bajas. Imagínense una hemoglobina en 6, en 7. Entonces, pongámosle que es un paciente diabético con enfermedad renal crónica que se dializa y está con su hemoglobina en 7, ¿no? Y este paciente anémico, diabético, que se dializa, lo sometes, no lo sé, le dices, vamos a subir al 10º piso, ¿no? Por las escaleras. Entonces estás aumentando su demanda. ¿Por qué? Porque ese corazón está a la justa, con esa hemoglobina va a empezar a estresarse, hace taquicardia, va a irrigar más para poder dar más oxígeno. Entonces ahí es donde se infartan, porque le exiges demasiado. No es lo mismo que una persona normal que tiene buena hemoglobina, no tiene ningún tipo de daño a nivel vascular, ¿no? Que puede hacer ese ejercicio de 10 pisos, pero en cambio no. Entonces hay un aumento de la demanda. Entonces por ese caso esos pacientes se infartan, ¿no? Por esos pacientes que son antecedentes, que tienen cardiopatía coronaria, que son diabéticos, que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía, le pedimos un mínimo de 9 de hemoglobina, otro incluso le piden 10, porque no responden lo mismo, no responden igual. Le aumentan la demanda y se pueden infartar, ¿ya? Disminución del aporte. Ya la disminución del aporte, sí tiene que ver ya con obstrucción total o parcial, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Tenemos mayores y menores. Dentro de los mayores tenemos los modificables. Para eso tenemos la dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, o sea, dejar de fumar, hacer dieta, ¿no? Evitar grasas. Si eres hipertenso, tomar tus medicinas o una dieta sin sal. Los no modificables ya es el sexo masculino, ¿no? Enfermedad coronaria precoz en un familiar de primer grado, o sea, papá, mamá o hermanos que hayan tenido infartos en la edad menor de 55 años. Y de los menores modificables, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, la gota. Y los no modificables, sexo femenino, en la posmenopausia, acuérdense, ¿no? Y enfermedad coronaria tardía en mayores de 55 años. Entonces, en las manifestaciones clínicas va a depender de la afectación, ¿no? Entonces tenemos un cuadro de cardiopatía isquémica subclínica y asintomática, que solo se puede diagnosticar con exámenes auxiliares, ¿no? De repente cursan con un dolor torácico atípico, ¿no? Pero se le toma de repente enzimas cardíacas, ¿no? Un electrocardiograma y no tiene, todo es normal, pero ustedes tienen la sospecha, entonces se le pide un, ¿cómo se llama? Un ecocardiograma de estrés, ¿no? Con un inicio le toman, es normal, o una prueba de esfuerzo, se le pone a correr bicicleta, a correr o a manejar bicicleta y se ve los cambios del corazón. Entonces son sometidos a estrés, ya sea física o farmacológica. Entonces de esa forma lo demuestran. ¿Qué más? Tenemos síndromes coronarios agudos, ¿no? Que son bruscos, esto sí de un momento a otro, dolor torácico y el paciente empieza, no es un dolor opresivo, ¿no? Que conlleva un riesgo de la vida y es una emergencia médica. Luego tenemos la angina inestable, que es de reciente comienzo, el dolor aparece en cualquier clase funcional, ya dura de menos de 20 minutos y con menor de 3 meses de evolución. Esa es la definición de angina inestable. Luego tenemos una angina progresiva, es cuando una angina crónica modifica sus características dentro de los últimos 3 meses, con mayor frecuencia, intensidad, clase funcional y duración del dolor. Entonces es un dolor torácico típico, opresivo, ¿no? Que puede irradiarse a la parte posterior o a la mandíbula o al miembro superior izquierdo, ¿no? Que le va a causar diaforesis también al paciente. Puede estar durmiendo, se infarta y se despierta con el dolor torácico, o puede estar haciendo su actividad normal, caminando y se infarta, ¿ya? Entonces, en la angina postinfarto, o sea, es un paciente que se ha infartado y que tiene dolor torácico. Esta se caracteriza porque aparece dentro de las 24 horas o 30 días posterior a un infarto agudo del miocardio. Luego tenemos el síndrome coronario intermedio, que es un dolor anginoso típico, ¿no? Prolongado, en reposo de aproximadamente 30 minutos de duración, con aumento enzimático, ¿ya? Pero no mayor del 50% de los valores normales. Y que tiene una respuesta variable a los nitratos. ¿Qué viene a ser los nitratos, no?
vienen a hacer medicamentos que vasodilatan los vasos sanguíneos, ¿no? Como el Isorbide, ¿no? Entonces le dan al paciente solo igual y le pasa el dolor torácico. Angina variante, ¿no? Es un dolor en reposo y también en el esfuerzo de corta duración, a predominio en la noche, con buena respuesta al Isorbide, los nitratos. Luego la isquemia aguda persistente viene a ser un dolor anginoso, casi siempre en reposo, de duración variable pero autolimitado, con cambios isquémicos persistentes en el electrocardiograma. Luego tenemos la angina variante de Prinzmetal, ¿no? Que este dolor isquémico sobreviene en reposo, ¿no? Y a veces en la madrugada, y va a cursar con elevación del ST en varias derivaciones. Este de acá responde también rápido a los vasodilatadores, pero en este caso su etiología se debe a los espasmos de la capa muscular de las arterias coronarias. Entonces vemos que es un dolor torácico tipo opresivo, ¿no? Con irradiación a miembro superior izquierdo, a mandíbula, puede ser posterior. A veces cuando es de infarto de cara inferior, el dolor que refieren los pacientes es en epigastrio, aparece como una gastritis, ¿no? Recuerdo mucho un paciente que era un joven, ¿no? Era un joven de 20 años y él venía por dolor en epigastrio. Me duele el epigastrio, y me acuerdo que el R1 lo atiende en el tópico y le envía a farmacia a comprarse un protector gástrico, ¿no? Y llega a la farmacia y pierde el conocimiento en farmacia, se desmaya y empieza a convulsionar. Se le pasa shock trauma y tenía un síndrome de Brugada. Busquen qué es el síndrome de Brugada. Ya, o sea, era al final todo cardíaco, pero, o sea, la sintomatología era ¿cómo se llama? Como dolor en epigastrio, pero al final era etiología cardíaca. ¿Qué más? Tenemos el infarto agudo de miocardio, que es un dolor anginoso típico, en reposo de más de 30 minutos de duración, con sensación de gran angustia y desasosiego. Ya literalmente estos pacientes sienten que se van a morir, ¿no? Luego el de la muerte súbita, se produce dentro de las 24 horas del comienzo de los síntomas, se produce por paro cardíaco o fibrilación ventricular, secundaria a la isquemia miocárdica. Hay una sistolia o ruptura, taponamiento cardíaco agudo, insuficiencia cardíaca grave. Puede tener o no síntomas prodrómicos como mareo, disneas, dolor o palpitaciones. En este caso, ¿no? En la muerte súbita no es de repente el paciente un dolor torácico típico, o sea, que incluso trastorno el sensorio, diaforesis, ¿no? Y fallecen, ¿no? Entonces, un infarto cardíaco masivo. Entonces, entran en una fibrilación ventricular, que al final fibrilación ventricular, ¿qué viene a ser? Es solamente una tembladera del corazón. Es un corazón que está temblando, o sea, no hace esta función de contracción, relajación, ¿no? Distolería está ahí, temblando. Entonces, por esa razón entran en paro. Entonces, como hay una parte muerta del corazón por la isquemia masiva, esa parte, como el corazón continúa contrayéndose, la otra parte que está buena se rompe. Por eso hay ruptura, ¿no? Y hay derramamiento de sangre, taponamiento, es toda una complicación, ¿ya? Entonces el paciente viene con un dolor torácico, ¿no? Típico, y como les mencioné, la fibrilación ventricular, lo que se ve en el electrocardiograma, que viene a ser que el corazón solamente está temblando y de forma fina. Por eso es que se les hacen las maniobras de RCP cuando es otra causa, ¿no? Pero cuando es del mismo infarto ya no hay nada que hacer ahí. En síndromes isquémicos coronarios crónicos tenemos la angina de pecho crónico estable, que viene a ser un dolor anginoso de esfuerzo clásico, de clase funcional variable, que no ha variado en los últimos 3 meses. Tiene una evolución lenta y tiene buen pronóstico. Mientras que la miocardiopatía isquémica crónica se da en pacientes sin antecedentes anginosos, con antecedentes crónicos poco relevantes, ¿no? Y llegan con trastornos del ritmo y pueden cursar con insuficiencia cardíaca. Entonces, para todas estas partes de presentaciones clínicas que hemos mencionado, todos estos tienen, ¿no?, la misma signología, ¿no?, que es el dolor torácico. Cuando es el síndrome isquémico coronario agudo, viene a ser de aparición súbita, puede estar relacionado después de correr, natación o algún esfuerzo físico, cuando no han visto en las noticias, ¿no?, después de tener relaciones sexuales, ¿no?, hacen su infarto, o sea, están sometidos a un estrés, o posterior a una comida abundante. ¿Cuál es la característica de este dolor? Es retroesternal, ¿no? ¿Cuántas veces he visto casos de infartos del corazón? Justo a un colega le llegó
de una clínica del Callao, porque era un crucero y era un abuelito que se había tomado Viagra, ¿no? Y hizo su infarto cardíaco. Entonces, o sea, tiene que ver, o sea, le está sometiendo a ese corazón que ya no puede a un estrés, ¿no? Y este dolor va a ser retroesternal, opresivo, con irradiación al hombro, incluso mencionan borde cubital del brazo, antebrazo, 2 últimos dedos de la mano, el cuello, maxilar inferior y el epigastrio. Entonces, los dolores pueden ser atípicos incluso, ¿ya? Pero si no lo pensamos, no lo vas a diagnosticar, como ese joven de 20 años, ¿no? Que vino por sintomatología cardíaca, se pensó que era una gastritis, ¿no? Y al final terminó convulsionando en la farmacia. Entonces, o sea, hay que pensarlo, ¿ya? Equivalentes anginosos, entonces van a causar con diaforesis, ¿no? Disnea, sensación de debilidad, intensidad va a ser variable, ¿no? Unos tienen su tolerancia al dolor muy alta, otros tienen muy bajo, ¿no? Pero cuando es un masivo, es inmediato, el paciente se muere. Como les mencioné, es un tipo opresivo, ¿no? Que cede al reposo y sobre todo a la administración de nitroglicerina sublingual. ¿Y esto en quién lo vemos? En un paciente que ya es cardiópata crónico, que ya se infartó y que de vez en cuando le vienen sus dolores anginosos. Uy, me duele el pecho, coge su isorbido y le pasa. Eso es lo clásico. Precipitantes, el esfuerzo físico, la excitación mental, emocional, la exposición al frío o ingesta abundante de alimentos. Entonces vemos, ¿no? Que de repente está corriendo, se fue a la maratón, justo se está haciendo un estudio, ¿no? De todos los pacientes, las personas que van a la maratón sin haber tenido una preparación previa y terminan infartándose. Entonces, ¿qué exámenes complementarios? Cuando ustedes vean un paciente que les llega a la emergencia con un dolor torácico típico o atípico, ¿qué les solicitan? Lo que tenemos a la mano, un electrocardiograma, ¿no? En el electrocardiograma vamos a ver cambios, ¿ya? Van a ver ustedes una inversión de la onda T, pero esta onda T es simétrica, ¿ya? Va a haber depresión, elevación del segmento ST y la onda Q, que ya es de necrosis o bloqueo de rama izquierda. Entonces, este es un supradesnivel del segmento ST. Quiero ver la onda T. Por acá, esta es una onda T, ¿ya? Entonces, la T es una T negativa, pero simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Se mide para acá, imaginemos, ¿no? 10, para acá también debe medir 10. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, esta es más chiquitita, ¿no? Y esta es más larga, ¿sí o no? Entonces, esa es una T asimétrica y eso no es de isquemia, eso es de sobrecarga sistólica. Pero lo que ellos te mencionan es una T simétrica, ¿ya? También vas a encontrar bloqueo de rama izquierda. ¿Qué más? En esos que tienes duda, le tomas el EKG y es normal, pero tú tienes la sospecha clínica, ¿no? Un electrocardiograma al esfuerzo o la ergometría, que le empiezas a poner al paciente a correr en una banda, lo monitorizas o en una bicicleta y hacen los cambios isquémicos. Un ecocardiograma, que ahí vemos cuando el paciente es infartado, ¿no? Ves que el corazón ya no se contrae simétricamente, ven que la parte apical o de repente del lado derecho, el lado izquierdo no se contrae y eso lo describe. ¿Qué más? Ecocardiograma con estrés farmacológico, lo que les mencioné también. Le ponen dobutamina para estresar al corazón y ahí también se puede ver que no es igual. Estudios radioisotópicos, gammagrafía, ¿no? Cardíaca con perfusión. Ya lo que tenemos ya al final, que es diagnóstico y terapéutico, viene a ser la coronario, angiografía por cateterismo cardíaco. En este caso, este estudio, el paciente ni bien llega, dolor cardíaco, se confirma que es un infarto, ahí mismo va a una coronario angiografía. ¿Para qué? Para ver qué arteria está obstruida. Entonces, detectan que es una arteria coronaria derecha obstruida. Entonces, mediante este mismo procedimiento, ellos ponen los stents cardíacos. Entonces, ya están reperfundiendo, ¿ya? Luego también tenemos estudios tomográficos y de resonancia. Pero ustedes a la mano lo que tienen es electrocardiograma y enzimas, ¿ya? Ahora, ¿qué enzimas? Por ejemplo, este es el electrocardiograma, vemos el supradesnivel del ST, ¿ya? En el ecocardiograma entonces se ven que se contrae bien la aurícula, el ventrículo, pero cuando hay una parte que no se contrae, eso lo va a describir el cardiólogo. Esta es la prueba de esfuerzo, en este caso le está poniendo a manejar bicicleta, se está monitorizando y vamos a ver cambios en el electrocardiograma, que no lo veíamos al reposo. Este es el procedimiento del cateterismo cardíaco, que entran por la femoral o de repente por acá por la radial, ¿no? Para pintar todas las ramas del corazón. Entonces vemos que acá, ¿ven? Está obstruido, no hay pasaje, ¿ven?
y de ahí es después fundido y ya pinta bien. Le colocan sus stents. Entonces, el diagnóstico está basado en la anamnesis, ¿no? Si no es un infarto masivo que permite al paciente dar, me duele el pecho, no sé, en eso me ha aspirado cocaína y eso le generó su isquemia, te lo va a decir. Pero si no te lo dice, ya viene en trastorno sensorio para intubación, no sé, los vecinos o la persona que estuvo alrededor. Pero si no hubo nadie, tienes que sospechar un infarto y se le tome a esos pacientes un electrocardiograma siempre. ¿Qué más? El examen físico, ¿no? Porque de repente no le vas a encontrar los pulsos y que está en shock cardiogénico, de repente ya ni le expulsan los latidos cardíacos, ¿no? Hay que hacer un buen examen físico. ¿Qué más? El electrocardiograma, porque en el electro te va a dar, ¿no?, los cambios. Y las enzimas cardíacas. Antes teníamos varias enzimas cardíacas, pero ahora en el último consenso del año pasado ya se quedó en solo una, ¿ya? Y los otros exámenes complementarios que habíamos mencionado, la tomografía, resonancia, gamografía, ya son más para otras cositas más, ¿ya? Entonces, dentro de las enzimas cardíacas, ya cuando yo era estudiante de medicina, ya no se hacía esto. Pero nuestros maestros han hecho mioglobina, TGO y la LDH, ¿ya? Cuando yo estaba estudiando era la CPK-MB. O sea, tomaba CPK total y la fracción del MB. Si el MB estaba mayor del 25%, el paciente estaba infartando. Pero de ahí siguió evolucionando el laboratorio y tenemos la troponina T y la I. Entonces, ya cuando éramos ya residentes pedíamos esto nomás, la CPK y las troponinas. Porque realmente no había troponina o no tenía plata para la troponina. Pero ahora ya no, ya te están diciendo solo la troponina. La guía del año pasado solo pide troponina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una proteína que interacciona bastante entre la actina y la miosina del músculo cardíaco, ¿no? Y es más específico. Entonces tenemos, ¿no?, que la troponina T, el máximo de horas son de las 12 a 48 horas que se va a elevar, ¿no? Y la troponina I a las 24 horas. Esto se va a normalizar de 5 a 14 días, al igual que la troponina I. La troponina T dura más en sangre y es específicamente de miocardio, ¿ya? Entonces acá teníamos el de la curva enzimática. Entonces antes se veía que el primerito que se elevaba era la mioglobina, pero si al paciente le ponías a hacer ejercicio también se iba a elevar la mioglobina, porque es músculo, ¿no? Luego teníamos la fracción de la creatinfosfoquinasa, la fracción MB, que era más específica, ¿no?, que también se elevaba, ¿no? Pero al final tenemos ya la troponina y ahora último ya solo troponina, ¿ya? Esto era antes, pero ahora actualmente ya troponina. Entonces,